Buenas, buenas. Esto es Reflexiones Nocturnas entre Juan y Diana. Muy buenas noches a todos, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo del lugar donde nos oigas, del país, o Del del horario horario. en que lo esté escuchando. Claro, total, del horario. Bueno, entonces, ¿algún tema en específico? Sí, yo lo tengo. Bueno, y esta noche traemos un tema así bien chéveroni y es acerca de la pareja, el matrimonio. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Te parece Muy interesante? interesante. ¿Solamente interesante? ¿No te parece emocionante? Importante también. Bueno, básicamente yo me he encontrado con algo que a veces a las mujeres les parece como muy difícil o muy tedioso. Y es esos versículos en Efesios que hablan de que la mujer sujétese a su marido. Yo no sé si a los hombres Sí. les parezca igual de tedioso la parte que les corresponde a ellos. No sé de repente si las reflexionan al nivel que merece cuando dice pues que los esposos amen a vuestras esposas como Cristo Amo a la iglesia. amó a la iglesia. Pero eh, bueno, por ejemplo, la parte que yo sé que más como que a veces no se entiende o no sé si está clara es ese que la mujer debe sujetarse al marido porque el marido es la Es cabeza. la cabeza. Cuando yo meditaba acerca del tema de que las esposas deben sujetarse a los esposos y en algunas oportunidades que hemos hablado con algunas mujeres, bueno, era como que, ay, no, pero uno cómo se va a sujetar, pero eso es como que obedecer completamente, plenamente, ciegamente, es como que en esta época se ve como algo difícil de hacer y como algo no sano o no lógico. A mí, algo que me ayudó muchísimo a comprender a qué se refería la escritura cuando hablaba de esto, es que esa parte se refiere en particular a que yo como mujer acepto el liderazgo de mi esposo. Entonces, es como que ese hombre es un líder y tiene X tipo de liderazgo. Si yo decido o decidí casarme con él, yo decidí casarme contigo, entonces eso quiere decir que yo acepto el tipo de liderazgo que tú ejerces, que tú manifiestas, que tú aplicas en la vida. Muchas mujeres no tienen eso en cuenta y cuando se casan se estrellan porque se encuentran con un tipo de liderazgo que de repente no se imaginaron que era así, no les gustó, no les pareció, pero ya están dentro del matrimonio y se encuentran con la escritura y dicen, Dios mío, ¿cómo me voy a sujetar a este hombre? ¿Cómo me voy a sujetar a este tipo de liderazgo? Entonces, bueno, esa es como una definición práctica para entenderlo. Es que yo acepto el liderazgo de ese hombre sobre mi vida. Yo definitivamente creo que para que esto pase en la vida de una mujer, esta mujer tiene que ser guiada por Dios, tiene que ser enseñada por Dios y esta mujer tiene que quitarse del lugar principal de liderazgo. Así ella sea una mujer independiente, así sea una mujer profesional, así sea una mujer que gane más que su esposo, pongámoslo en términos hasta mentales, así sea una mujer que piense más, una mujer con no sé cuántas cualidades o virtudes, debe de quitarse del lugar de líder y debe cederlo a su esposo para que este hombre tome decisiones. Es cierto. Y hay algo importante ahí en lo que dices. Y la razón es porque es un tema de diseño. Uh-huh. No de capacidad. Uh-huh. Porque está visto que la mujer obviamente tiene muchas capacidades, Uh-huh. pero es un tema de diseño original, Uh-huh. de así es como Dios diseñó para que funcione de una manera sana para todos. O sea, no solamente para el hombre, sino también para la mujer Uh-huh. y para las nuevas generaciones, ¿no? Para los hijos, Uh-huh. para que funcione bien, debe de ser así. Es una Uh-huh. cuestión de diseño original,
de que si se hace así, entonces vamos a tener un buen resultado. A ver, ahora que tú mencionas eso, recuerdo que cuando yo empecé mi proceso con Dios, o bueno, yo no, Dios empezó su proceso conmigo de enseñarme, de revelarme a través de la escritura y de verdad ponerme a meditar en estas cosas, em, o bueno, más bien en estos pasajes de el rol de mujer. Cuando yo empiezo a ceder, a sujetarme a tu liderazgo como esposo, como hombre en la casa, pasa algo inmediato. Yo creo que es una palabra mágico, no está bien dicho, pero pasa algo inmediato y sorprendente. Y es que como mujer tú descansas. Es decir, cuando yo entrego por completo el liderazgo, te lo entrego a ti como esposo, yo dejo de preocuparme por una cantidad de cosas, yo ya no estoy haciendo cuentas de si alcanza o no alcanza, yo ya no estoy haciendo cuentas de qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer cuando hay circunstancias difíciles o cuando han ocurrido circunstancias eh, desafiantes para nosotros dentro de la familia, en la crianza, bueno, tantas cosas. De verdad que el corazón de uno como mujer está confiado y está descansado porque yo digo, bueno, Dios, háblale, mi oración es Señor, guíanos Señor, provéelos Señor, Él es el sacerdote, Él es el hombre, esta casa, bueno, lo que usted quiera decir allí en su oración con Dios, pero Padre, bueno, tú lo respaldarás, tú lo ayudarás y literal uno se quita un peso y una carga y uno como mujer descansa al 100%. No sé si yo me haga entender con esto, pero el ceder ese lugar de dominar, de mandar, de tener la razón, de hagámoslo a mi manera y decir, bueno, usted decida, eh, claro, me compartes y juntos terminamos de darle el sello de aprobado o estamos de acuerdo que vamos a hacer, bueno, claro que sí, pero en últimas que la responsabilidad recaiga sobre ti o sobre el esposo, no, es una cosa maravillosa y yo creo que eso libra del estrés, libra del agotamiento, libra de la depresión, libra de la frustración, de la impotencia, de una cantidad de cosas del corazón de la mujer que de verdad yo encontré descanso y estoy súper feliz y no pienso volver a usurpar ese lugar. Es que ahí con ese ejemplo o con lo que dices toma mucha más fuerza la analogía de la relación entre Cristo y la iglesia. Ujú, ¿A qué nos manda claro. como iglesia el Señor? A confiar en Él, a Ajá, descansar en su soberanía y su providencia. ajá. Obviamente no es que el esposo sea Dios, ¿no? No, pero No, cuando es que, Pablo lo pone en esa analogía ajá, de Cristo y la iglesia, es la relación del esposo y la esposa. ¿Qué hace la iglesia? Descansar en el Señor por encima de cualquier circunstancia. Todo cristiano que hace, ¿cuál es la oración? Voy a descansar en Dios, voy a entregarle este problema a Dios, voy a dejar esto aquí en manos de Dios. no, claro, y es que la escritura también deja ver que la cabeza del esposo, la cabeza es Es Cristo. Cristo. Entonces, claro, yo descanso en el liderazgo que tú tienes como esposo, pero tú como esposo descansas en el liderazgo de Cristo. Entonces todos estamos allí bien. Los hijos descansan en el liderazgo De sus de sus padres. padres. Entonces eso es definitivamente uno lo piensa y dice, este es el modelo y esta es la forma correcta. Yo me he encontrado con muchas mujeres que batallan y luchan y les toca durísimo resolviendo una cantidad de cosas que dice, Dios mío, si aprendiera a confiar más en ese liderazgo de su esposo, si aprendiera a confiar más en la persona que ha escogido, pues descansaría muchísimo. Pero también es importante que el hombre tome esa responsabilidad que Cristo le ha dado,
porque de repente tú te encuentras con hombres que me dice, Dios mío, esa mujer cómo va a descansar en el liderazgo de ese hombre si ese hombre no busca a Dios, si ese hombre no afronta las circunstancias, no toma decisiones. Es complicado también cuando el hombre no asume el rol que Dios le ha dado. Claro, pero todo eso, bueno, hay muchos factores que han sumado para que cosas como esas pasen. Estoy diciendo que sea siempre así. Obviamente siempre habrán excepciones y siempre habrán diferentes maneras, pero todo eso ha tenido que ver con muchos factores. Uno, con que cuando la mujer empieza a asumir el liderazgo de muchas cosas, muchos hombres simplemente se apartan y dejan que lo haga. Uno. Dos, que por muchas circunstancias muchos hombres fueron criados solo por la mamá. No hubo un padre, entonces queda acostumbrado que la mujer es la que resuelve. Porque siempre vieron a su mamá por la situación que les tocó vivir, pues resolver. Entonces, de una manera inconsciente, también esa idea queda allí. También no les han enseñado, no le enseñaron nunca que esa era su posición laboral. Y hoy la cultura te enseña mucho eso, ¿no? También, ¿no? Entonces, 50 y 50 y no, cada uno tiene una responsabilidad, está en la suya, está en la mía y ya cada quien resuelve. Y no, todo ese tipo de enseñanza que a veces está inmiscuida allí en la cultura, también hace mella en ese pensamiento, ¿no? De cómo voy a depender de un hombre, bueno, toda una cantidad de ideas que están allí inmersas en la cultura que debemos de confrontar con la palabra y definitivamente volver al diseño, porque Dios creó al hombre para liderar. ¿Sí? El sexo masculino Dios lo creó para liderar, eso está dentro de su diseño original, dentro del diseño de Dios, y cualquier otra cosa que haya es una distorsión de ese diseño. Sí, podríamos estar entonces, bueno, como mujeres pecando. De pronto la palabra para mucha gente no es como que, ay, ¿cómo así? Pero pues esa es la palabra bíblica. Cuando nosotras queremos tomar el control, cuando nosotros queremos gobernar y decidir en nuestro hogar y sobre nuestros esposos. Bueno, para las jovencitas que no se han casado, esta sería la reflexión. Si estás en un proceso de noviazgo o si en algún momento en un futuro te vas a comprometer, tienes que analizar, pensar, decirle al Señor que te ayude y que te guíe si realmente esa persona con la que estás saliendo o vas a salir es una persona confiable, es una persona a la cual tú te vas a poder sujetar plenamente. O sea, vas a poder entregarle a esa persona el liderazgo de tu hogar. Si es el tipo de liderazgo que tiene ese hombre, tú estás dispuesta a abrazarlo, a sujetarte, a ceder el control, el gobierno a ese hombre. Vale la pena analizar. Los hombres tendrían que analizar es qué. O sea, yo pensaría en algo. Una mujer que quiera hacer las cosas a la manera de Dios. O sea, que esté buscando agradar a Dios. ¿Por qué? Pues bueno, al final nunca va a ser perfecta, como el esposo no lo va a ser tampoco nunca. Pero si son personas que quieren agradar a Dios y quieren hacer las cosas a la manera de Dios, Dios les irá guiando en el camino y les irá mostrando aquellas cosas que deberán ir cambiando. Pero si en la otra persona hay ese deseo de hacerla, creo que es un buen indicio. Una mujer piadosa. Sí, bíblica. Y lo mismo, fíjate si ese hombre es un hombre bíblico, como Dios demanda que sean los hombres. Bueno, ese es
ese sería, ese sería como el consejo. Y a los que ya están casados, la invitación es a evaluar el modelo de matrimonio en el que están viviendo, porque no se trata de una falsa humildad, ¿no? De, no, yo me hago la que me sujeto, pero por dentro estoy, por dentro estoy, no estoy de acuerdo con este hombre y todas las decisiones que toma me parecen erradas, no, porque eso sería estar em, viviendo incluso un matrimonio hipócritamente, porque no hay una transformación en el corazón de la mujer. Y además que, aparte de la confianza que pueda tener en su esposo, la confianza que pueda tener en Dios y en ese diseño, Sí, ¿no? total, en el diseño de Exacto, estoy Dios. confiando en la soberanía, o sea, una mujer, lo digo, Ajá. es una hija de Dios, está consagrada al Señor, sí que ella puede confiar y descansar en la soberanía y providencia de Dios para con ella, aún a través de su esposo, que es imperfecto. Ajá. Pues un tema de yo descanso en eso porque Dios, siendo el caso de la mujer, Dios me ama, o sea, como esposa, Dios te ama, en otras palabras, y puedes descansar en el Señor. Y claro, hay una parte de orar por Él cuando, bueno, no estás de acuerdo, muchas cosas, hablar, claro, obviamente que sí, pero es un tema de descanso, tanto en el liderazgo del esposo, en el rol que Dios le dio, como en Dios mismo, ¿no? Sí, sí. Sabiendo En que el Dios puede, en diseño el que diseño, Dios ya elaboró, estableció, en ese diseño no hay errores, no hay fallas. Si Dios nos muestra cómo debe funcionar lo que es el matrimonio, porque esa es la manera ideal y no hay otro camino. Ese es el camino indicado. Ahora pensando en, por ejemplo, las mujeres que dicen, bueno, yo quisiera poder hacerlo, pero es que de verdad este hombre es un hombre necio, le falta sabiduría, un hombre necio, ¿no? Es un hombre terco, obstinado. Bueno, ¿cuál sería el consejo para esa mujer que dice, yo quisiera, pero es que realmente el hombre que tengo, el liderazgo que tiene este hombre, no es un liderazgo el que haya que o deba sujetarse, o no me siento segura ni confiada en ese liderazgo? si es una mujer piadosa, puedes confiar en Dios primeramente, ¿no? Y empezar, porque siempre se empieza es por cada uno de nosotros, o sea, yo no puedo empezar por los demás, es como yo puedo ser lo más bíblica, en este caso la mujer, posible viviendo en mi hogar, porque ese ejemplo, bíblicamente lo dice, Jesús dice que los hombres sean ganados por el comportamiento. Sí. Es interesante porque dice que no con las palabras, ¿no? Que es más, dice que no use las palabras, sino el comportamiento es el que va a hacerlo. Entonces, el trabajo en realidad, porque, claro, indiferente de la posición, uno siempre quiere que cambie el otro. Sí. Y Dios quiere es que cambie yo. O sea, si esa mujer ya tiene la revelación de que, bueno, que debe entregar el liderazgo, lo que le manda el Señor es que lo que le manda el Señor es que ella debe empezar a cambiar su comportamiento, y eso inmediatamente va a cambiar la relación con su esposo, y el esposo, en este caso sería seguramente un esposo incrédulo o un esposo que no se ha convertido plenamente, podría llegar este hombre Claro, porque a cuando convertirse. empiezas a actuar a la manera de Dios, pues lo que estás haciendo es trayendo el reino de Dios a tu vida y a tu casa, ¿no? Eso es lo que oramos, o lo que decimos en el Padre Nuestro, lo que dice la oración del Padre Nuestro en la Biblia, que es venga a nosotros tu reino. Eso es cómo. Es que yo empiezo a actuar de manera bíblica, y eso empieza a traer el reino de Dios a mi casa, a mi vida. ¿Cómo saber cuál es la manera bíblica de actuar? Definitivamente hay que sentarse y leer la escritura. Buscar qué dice Dios de las mujeres, qué dice Dios a las casadas, qué dice Dios del hombre, qué dice Dios de los casados, qué dice Dios del hombre soltero. Es empezar a hacer estudios, abrir la escritura y que Dios me hable.
A veces la gente está, yo necesito que Dios me hable, están pidiendo señales, no sé, que vengan de qué lugar, no sé, que se les aparezca qué o quién, esperan, pero la palabra es la palabra de Dios, ahí está Dios hablando y todo el tiempo está a disposición esa charla con Dios allí. Entonces es importante abrir las Biblias y nuestras Biblias y qué me dice Dios respecto, por ejemplo, a mi rol como mujer. Cómo me creo, cómo me enseñó y qué me manda a hacer, por ejemplo, si soy esposa, si soy madre, si soy amiga. Bueno, qué es lo que dice Dios respecto a ese rol mío. Sí, y eso lo buscamos, obviamente es un estudio extensivo, ¿no? O sea, yo tengo que mirarlo desde Génesis a Apocalipsis. ¿Qué dice Dios de ese rol? Porque todo eso es un complemento, ¿no? Nosotros vamos encontrando en la Biblia todo ese complemento del diseño de Dios, así, leyendo de un lado hasta el otro. Entonces por eso es importante impregnarnos de la palabra. Definitivamente allí vamos a encontrar la respuesta a cómo debo de ser, ¿no? Porque a veces a ver, queremos el milagro, ¿no? Y el milagro es como si cayera algo del cielo y, uy, no, hay procesos. ¿Hay milagros? Sí, pero también hay procesos. El milagro es que se convierta, ¿no? Si lo vamos al tema de la conversión. El proceso es que madure. Una cosa es la conversión y una muy diferente es la madurez. Hay un milagro en la conversión, en la salvación es un milagro, pero la madurez es un proceso de Dios en nuestras vidas. Ok, bueno, entonces yo creería que esta primer parte, porque es que este tema, para mejor dicho, llega a su fin, llega a su largo fin, llega a su fin y bueno, esperamos que sea de muchísima bendición para todos ustedes, se les bendiga y nos Escuchamos.